Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que nos lleva a un misterio que ha cautivado y perturbado al mundo durante décadas, el templo de los pueblos más conocido como People's Temple, Sí, un caso rodeado de una fascinación inexplicable. que condujo a más de 900 personas, incluyendo a muchos niños, a seguir a Jim Jones hasta ese trágico final en Johnstown, Guyana. Un final que aún hoy nos estremece. Tenemos extractos de la entrada de Wikipedia en español sobre el Templo de los Pueblos. Bueno, una fuente valiosa para entender este fenómeno. A través de ellos intentaremos desentrañar las claves de este enigma. Descifrar las motivaciones, los miedos, las esperanzas que llevaron a tantas personas a ese punto sin retorno. Empecemos por el principio. ¿Quién era este enigmático Jim Jones, el hombre que prometía un paraíso en la tierra? James Warren Jones, o simplemente Jim Jones, nació en 1931 en Indiana, Estados Unidos. Un personaje que desde su infancia ya mostraba una inclinación hacia lo extraordinario. Desde muy joven mostraba una fascinación casi obsesiva por la religión, dando sermones desde los 12 años. Imagínate la escena de un niño hablando sobre el infierno y las almas pecadoras. Una imagen impactante sin duda. Una imagen que ya nos da una pista sobre la personalidad de Jones, ¿no crees? Sí, una mente precoz con una clara inclinación hacia lo dramático, lo trascendental. Y hablando de pistas, hay un detalle curioso en su biografía. Jones afirmaba tener ascendencia cherokee de los nativos americanos, Sí, ese detalle siempre me ha intrigado. pero nunca presentó pruebas que lo corroboraran. Claro, es un elemento que añade aún más misterio a su figura. ¿Por qué inventar algo así? ¿Qué intentaba ocultar? Es una pregunta intrigante. Quizás buscaba una conexión con lo místico, con una sabiduría ancestral, Una especie de legitimidad extra, digamos. que le diera más autoridad. O tal vez simplemente era parte de su complejo entramado de manipulación. Lo que sí sabemos es que Jones no se limitaba a la esfera religiosa. Abrazaba ideas comunistas y socialistas. Una mezcla inusual para un predicador en los Estados Unidos de la época. Cierto, una combinación que en principio parece contradictoria. Esa combinación de religión y política sumada a su innegable carisma le permitió atraer a un grupo diverso de seguidores. Personas que buscaban un cambio, una alternativa a un sistema que consideraban injusto. Y su influencia llegó a ser tan grande que incluso se codeaba con figuras prominentes como Rosalind Carter, la esposa del presidente Jimmy Carter. Una muestra de su capacidad para moverse en las altas esferas para obtener apoyo y reconocimiento. Esa conexión con el poder le otorgaba una legitimidad innegable, pero ¿era realmente Jones un luchador por la justicia social o un manipulador que buscaba su propio beneficio? Una pregunta fundamental para entender el fenómeno del Templo de los Pueblos. Para intentar responder esa pregunta, adentrémonos en los inicios del Templo de los Pueblos fundado en Indianápolis en 1955. En sus inicios se presentaba como una comunidad inclusiva promoviendo la igualdad racial y la justicia social. Un mensaje poderoso en una época marcada por la segregación racial en Estados Unidos. Sin duda un contexto que ayudó a Jones a atraer a sus primeros seguidores. No es de extrañar que atrajera a personas de diversas razas y orígenes deseosas de un mundo mejor, Un mundo donde la justicia y la igualdad fueran la norma. y el movimiento creció rápidamente. En la década de 1960, Jones trasladó el templo a California, donde su congregación llegó a tener miles de miembros. Consolidando su poder y expandiendo su mensaje. Se establecieron en varias ciudades con su sede principal en San Francisco. Un lugar emblemático para los movimientos sociales de la época. Desde fuera, todo parecía armonía y buenas intenciones. La imagen que Jones proyectaba al mundo era la de un líder carismático y compasivo. Pero como sabemos, las apariencias a veces engañan. Y en el caso del Templo de los Pueblos, la realidad era mucho más compleja y siniestra de lo que se mostraba al mundo. Porque bajo esa superficie de comunidad utópica, algo oscuro se estaba gestando. Jones comenzó a hablar del fin del mundo, de un apocalipsis inminente. Un discurso apocalíptico que infundía miedo y dependencia en sus seguidores. Que solo sus seguidores podrían sobrevivir. Un elemento clave en su estrategia de manipulación, crear una sensación de amenaza externa de la que solo él podía protegerlos. Un mensaje aterrador sin duda. Y la solución que Jones ofrecía a sus seguidores era aún más inquietante: Johnstown, Guyana. Un lugar remoto en Sudamérica presentado por Jones como un refugio, un paraíso terrenal donde estarían a salvo del caos y la destrucción que se avecinaban. Un lugar aislado del mundo, una especie de arca de Noé para los elegidos. Muchos cegados por la fe en su líder y aterrorizados por sus profecías apocalípticas, abandonaron sus vidas para seguirle a ese lugar desconocido. Y así, con la promesa de un nuevo Edén, cientos de personas se embarcaron en un viaje sin retorno. Un viaje que los conduciría no al paraíso, sino a un infierno en la tierra. Un viaje hacia la oscuridad, hacia la tragedia final.
Jonestown, un nombre que ya está cargado de una connotación terrible, una sombra de tragedia. Un lugar que prometía ser un paraíso, un nuevo Edén, y se transformó en una prisión. Exacto, donde el miedo y el control lo impregnaban todo. Y en medio de esa atmósfera opresiva, llega el congresista Leo Ryan. Decidido a investigar, arrojar luz sobre lo que allí sucedía. Decidido a investigar las denuncias que llegaban desde aquel remoto lugar. Una figura valiente que se atrevió a desafiar a Jones. ¿Cómo fue recibido por Jones y sus seguidores? Al principio con una falsa cordialidad, una máscara de normalidad. Intentando mantener las apariencias. Presentó Jonestown como una comunidad próspera y feliz, un modelo de socialismo utópico. Pero Ryan, observador e intuitivo, no se dejó engañar por la fachada. No era fácil engañar a alguien con su experiencia en política. Habló con los residentes y algunos con miradas furtivas y voces temblorosas le suplicaron que lo sacara de allí. Un momento de tensión palpable donde la verdad se asomaba entre las sombras. Imagínate la valentía que debieron tener esas personas para desafiar a Jones sabiendo las consecuencias que podían enfrentar. Un acto de rebeldía silencioso pero muy significativo, Ryan, conmovido por sus historias, accedió a ayudarlos. mostrando su compasión y su sentido de la justicia. Pero la situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de seguidores de Jones, con la mirada vacía y la obediencia ciega grabada en sus rostros, Como autómatas. intentó atacar al congresista y su equipo. Un momento de violencia que demostraba la fragilidad de la paz aparente. Un momento de auténtico terror que nos muestra la espiral de violencia en la que se había sumido Jonestown. La situación se estaba descontrolando. ¿Cómo lograron escapar de esa situación? Con mucha suerte y gracias a la intervención de algunos residentes que aún conservaban un atisbo de lucidez. Afortunadamente, Ryan y su equipo lograron llegar al aeropuerto cercano junto con un grupo de desertores de Jonestown. Un pequeño grupo que logró romper las cadenas del miedo. Pero allí les esperaba una emboscada aún más aterradora. Una emboscada orquestada por Jones, un acto de barbarie. Sí, mientras se preparaban para partir un grupo de hombres armados enviados por Jones, Jones abrió fuego contra ellos. Cada vez se adentra más en un laberinto de horror del que parece no haber salida. Ryan, 3 periodistas y un desertor fueron asesinados a sangre fría. La violencia que Jones había sembrado durante años finalmente había dado sus frutos más mortíferos. Un acto brutal que nos muestra el verdadero rostro de Jones, un hombre capaz de cualquier cosa para mantener su poder absoluto. Un tirano sin escrúpulos dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Qué sucedió después de la masacre en el aeropuerto? Jones, sabiendo que no había vuelta atrás, convocó a todos los miembros de la comunidad en el pabellón principal de Jonestown. El momento culminante de la tragedia, el preludio del horror final. Cientos de personas reunidas con la incertidumbre y el miedo reflejados en sus ojos. Ese momento debió de ser apocalíptico, el silencio cargado de tensión, la mirada penetrante de Jones dominando la sala. Sin saber que estaban a punto de presenciar el acto final de esa tragedia, ¿Cuáles fueron sus últimas palabras a sus seguidores? con voz fría y calculadora les anunció que el mundo exterior les había traicionado, que no había escapatoria. Atrapados en la telaraña de su manipulación. Les habló de un paraíso celestial, de la liberación del sufrimiento terrenal a través de lo que él llamaba la revolución revolucionaria. Un eufemismo para el acto final que tenía en mente el suicidio colectivo. Escalofriante, manipulando sus miedos y esperanzas hasta el último momento. Como convenció a tantas personas para que renunciaran a sus vidas. Años de adoctrinamiento de control mental habían erosionado la voluntad de sus seguidores. El miedo al mundo exterior, la promesa de una vida mejor en el más allá. Y la presión social ejercida por los más fanáticos. Crearon una atmósfera de obediencia ciega, una sumisión total a la voluntad de Jones. Y así, con una mezcla de fanatismo y terror, se inició el macabro ritual. El silencio solo se rompía por los llantos de los niños obligados por sus padres o por los guardias de Jones a beber el veneno, No fue Kool-Aid como se suele creer. sino Flavor Aid, una bebida similar mezclada con cianuro. Un detalle irrelevante frente a la magnitud del horror. Más de 900 personas, incluyendo más de 300 niños, perecieron en aquel infierno verde. Una imagen dantesca que nos persigue hasta el día de hoy. Una masacre sin precedentes, un acto de locura colectiva. Y Jones, el supuesto Mesías, el Salvador que los había conducido a la muerte, ¿cómo terminó su historia? Jones también murió allí de un disparo en la cabeza. Si fue suicidio o asesinato, aún no está del todo claro. Un final apropiado para un personaje tan enigmático y siniestro. Un final trágico para una historia que comenzó con la promesa de un mundo mejor. Jonestown nos deja con una profunda sensación de inquietud y con una pregunta abrumadora. ¿Cómo pudo suceder algo así? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tantas personas fueran seducidas por las promesas de un falso profeta hasta el punto de renunciar a sus propias vidas? La historia de Jonestown no es un caso aislado a lo largo de la historia.
Hemos visto cómo líderes carismáticos con una mezcla de convicción y manipulación han logrado atraer a miles de seguidores. Llevándolos por caminos que terminan en tragedia. Exacto, es un patrón que se repite una y otra vez. Pero ¿qué hace a las personas vulnerables a este tipo de líderes? Hay muchos factores que entran en juego: la desesperación, la búsqueda de un sentido de pertenencia. ¿Es solo eso o hay algo más profundo? Algo inherente a la naturaleza humana que nos hace susceptibles a la manipulación. Sin duda, la búsqueda de respuestas en momentos de crisis, ya sea personal, social o incluso global, puede hacernos más vulnerables a las promesas de salvación. Sobre todo si vienen de alguien que se presenta como un guía infalible. Johnstown atrajo a personas de diversas procedencias, pero muchos compartían un sentimiento de desencanto con el sistema, una necesidad de cambio de un mundo más justo. Y Jones supo explotar ese sentimiento ofreciendo una comunidad utópica donde todos eran iguales, las necesidades estaban cubiertas y el miedo al mundo exterior se desvanecía. El atractivo de una comunidad perfecta donde no hay conflicto ni sufrimiento puede ser irresistible para quienes se sienten perdidos o marginados. Y Jones se presentaba como el arquitecto de ese paraíso terrenal, el único capaz de guiarlos a la salvación. Pero esa promesa de paraíso ocultaba una realidad mucho más oscura. Las denuncias de abusos y manipulación dentro del Templo de los Pueblos comenzaron a surgir años antes de la tragedia de Johnstown. Las señales estaban ahí, pero fueron ignoradas o silenciadas. ¿Cómo logró Jones silenciar a los disidentes y mantener su fachada de líder benevolente? El control de la información era una de sus principales herramientas. Jones controlaba todos los aspectos de la vida en Johnstown. Desde lo que comían hasta lo que pensaban. Exacto, cualquier crítica era vista como una traición, una amenaza a la armonía de la comunidad. Y los castigos por desobedecer eran implacables humillaciones públicas, aislamiento e incluso violencia física. Un régimen de terror que se intensificó con el paso del tiempo a medida que Jones se volvía más paranoico y sus seguidores más dependientes de él. ¿Cómo pudo la situación llegar a un punto tan extremo sin que nadie interviniera? Johnstown estaba aislado del mundo exterior, tanto física como psicológicamente. Los seguidores de Jones habían cortado lazos con sus familias, sus amigos, sus vidas anteriores. Su única realidad era la que Jones les presentaba. Una realidad distorsionada por el miedo y la manipulación. Y así paso a paso, Jones fue construyendo su propia fortaleza de soledad, un lugar donde la verdad se convertía en mentira. Y la muerte se presentaba como la única salida. La tragedia de Johnstown nos recuerda la importancia de la crítica, del cuestionamiento constante, de la búsqueda de información independiente. Nos recuerda que la obediencia ciega incluso a un líder aparentemente benevolente puede llevarnos por caminos oscuros e irreversibles. Y nos recuerda también la necesidad de construir comunidades basadas en el respeto, la libertad individual y el diálogo abierto. Comunidades donde las diferencias se valoran y las dudas no se castigan. Solo así podemos evitar que una tragedia como la de Johnstown vuelva a repetirse. Esperemos que este viaje al corazón de la oscuridad nos ayude a iluminar el camino hacia un futuro donde la razón y la compasión prevalezcan sobre el miedo y la obediencia ciega. Una lección que debemos tener siempre presente para no repetir los errores del pasado.